Eh, bueno, hola. Sí. Bueno, vamos a continuar con la clase. A medida que lleguen sus compañeros, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo del análisis de regresión, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo que vamos a usar en estas primeras clases. Este es un ejemplo de tomada del libro de texto de Stock y Watson. Entonces nos dicen el rendimiento escolar depende del tamaño de los cursos, ¿de acuerdo? El rendimiento escolar, esto está básicamente tomado de rendimiento escolar de alumnos de básica o media, digamos, de niños. Entonces depende del número de tamaño de los cursos en términos de número de alumnos por profesor. Entonces, la idea es que, la hipótesis acá es que la relación es inversa, o sea, mientras más chicos los cursos, mejor el rendimiento escolar, mientras más grande es el curso, menor el rendimiento escolar. Ahora, ¿cuál sería la medida de rendimiento escolar? Aquí están las pruebas, como las pruebas Simpson, ¿de acuerdo? Eso sería el puntaje de las pruebas Simpson, de las pruebas estandarizadas, ¿de acuerdo? Entonces, el puntaje de las pruebas sería en función, la variable dependiente sería el puntaje de la prueba y la variable explicativa sería el tamaño del curso. El tamaño del curso está medido en términos de número de alumnos por profesor. Entonces, ¿cuál sería la función de regresión lineal? Me dice el valor esperado del rendimiento escolar. Sería, dado el tamaño del curso, sería igual a 700. Menos 0,6 por el tamaño del curso. Aquí tendríamos la función, aquí los parámetros son conocidos, ¿de acuerdo? En este caso, aquí los parámetros son conocidos. Entonces, con eso uno podría predecir el rendimiento escolar como en la medida que va variando el tamaño del curso. Entonces, un pequeño ejercicio que vamos a hacer vamos a ver qué es lo que entendemos por esto, para pasar el otro tema. Entonces, la función ejemplo, este sería el ejemplo 2, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la función de regresión lineal, aquí lo voy a abreviar, y en este caso los parámetros son conocidas. Tendríamos que el valor esperado del rendimiento escolar, dado el tamaño del curso, sería igual a beta 0 más beta 1 por el tamaño de los cursos, y en que estos valor esperado, el rendimiento escolar, dado el tamaño de los cursos, esto sería 700 menos 0,6 por el tamaño del curso, ¿de acuerdo? Por el tamaño del curso. Entonces nos piden hacer una predicción. Si el tamaño del curso es 40, el tamaño del curso es 30, y si el tamaño del curso es 10. ¿De acuerdo? Entonces voy a cambiar, voy a dejar de compartir, voy a compartir la pizarrita para los alumnos que están en su casa. Entonces, aquí una pregunta, antes de hacer el ejercicio, una pregunta, ¿cuál sería el rendimiento escolar máximo, de acuerdo a esta regresión? ¿Cuál sería el rendimiento escolar máximo? Cuando no hay ¿La del alumno. curso menor? Dime. Cuando no hay alumno. ¿Cuándo? Cuando hay un mínimo de alumnos 0 o 1. Porque ahí se hace el mínimo de TC alumnos 0. 0. O sea, si el tamaño del curso es 0, ¿cuál sería el rendimiento escolar? 700. 700. 700. Esto sería el rendimiento escolar máximo. Y esto va cayendo, linealmente esto va cayendo con el tamaño del curso. ¿De acuerdo? Y esta pendiente es 0,6. Entonces esto tenemos que la función de regresión, tamaño rendimiento escolar, dado el tamaño del curso, es igual 700 menos 0,6 por tamaño del curso. Entonces tenemos que el valor esperado del rendimiento escolar, el rendimiento escolar esperado, dado que el tamaño del curso es igual a 40, ¿cuál sería? 676. 676, el valor esperado del rendimiento escolar, dado que el tamaño del curso es igual a 30, eso sería 682, y con un tamaño del curso es igual a 10,
tendríamos que 694. 6,94. O sea, el primero estaría por acá. Para 10 tendríamos por acá 6,94. Para 30 tendríamos 6,82. Y para 40 tendríamos 6,76. A, B y C. ¿Queda claro? Eso es el análisis de regresión lineal. Obviamente es un modelo muy simple, una variable explicativa, y acá los parámetros están dados, ¿de acuerdo? Están conocidos, por lo tanto podemos hacer predicciones fácilmente. ¿Cuál es la mala noticia? El problema es que estos parámetros en general no los conocemos, ¿de acuerdo? Por lo tanto tenemos que estimarlos. Entonces aquí vamos a volver a nuestra PPT. Vamos a dejar de compartir, vamos a ir a compartir la PPT, la pantalla ejemplo, pantalla 1, aquí se ve, ¿por qué se está en pantalla 1? Acá, ahí. Entonces, vamos a ir, antes de ir a la profundizar acá, la función de regresión lineal, vamos a ver algunos conceptos básicos, que el repaso que me pidieron, y después vamos a ir a los datos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver es el concepto de variable aleatoria. Ustedes me dijeron que variable aleatoria era algo que no se conocía. Vamos a formalizar un poquito esta definición. Vamos a decir que una variable aleatoria es un conjunto de resultados aleatorios, ¿de acuerdo? Un conjunto de resultados aleatorios. Entonces, por ejemplo, el número de veces que se corta el internet en la semana. Eso sería una variable aleatoria. El número de veces en que se corta el internet, ¿de acuerdo? En que falla el internet. Entonces, ¿qué sería la probabilidad? La probabilidad sería la proporción del tiempo en que un resultado existe en el largo plazo. Fíjense, la proporción del tiempo en que un resultado existe en el largo plazo. Por ejemplo, si el internet falla 2 veces por semana, la probabilidad de que falle el internet sería 2 en relación a 7. 2 días en relación a los 7 días de la semana sería del 28,6%. ¿Qué es lo que es la distribución de probabilidad? Conjunto de todos los valores posibles de una variable aleatoria y la probabilidad de que estos ocurran. O sea, la distribución de probabilidad sería el conjunto de todos los valores posibles de una variable aleatoria y la probabilidad de que estos ocurran, ¿de acuerdo? La distribución acumulada es la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual a un cierto valor, ¿de acuerdo? Estas son definiciones que ustedes deberían ya conocer. Simplemente para refrescar, aquí vamos a ver algunos ejercicios, por lo tanto vamos a usar algunas fórmulas, ¿de acuerdo? Y por el otro lado tenemos el concepto de valor esperado, media y varianza. Esto lo vamos a usar bastante, los conceptos de valor esperado, media y varianza, y también vamos a ver funciones de distribución. Vamos a trabajar con modelos probabilísticos también, nuestros modelos, y acá vamos a utilizar estas pequeñas definiciones. Entonces, para ver los ejercicios, aquí tenemos un ejemplo en que nos dicen, nos dan acá nos dan las fallas de internet durante la semana. ¿Cuál es la variable aleatoria? La variable aleatoria es M mayúscula, que indica las fallas de internet durante la semana. Entonces vamos a tener que cifrar la distribución de probabilidad. La probabilidad de que no falle nunca es de un 80%. Que falle una vez es un 10%. Que falle 2 veces es un 6%. Que falle 3 veces un 3%. Y que falle 4 veces es un 1%. Entonces tenemos que calcular la probabilidad acumulada. Y por otro lado nos piden calcular la probabilidad de fallar 1 o 2 veces por semana. La probabilidad de que falle al menos una vez por semana, la probabilidad acumulada, el valor esperado de la variable aleatoria y la varianza y la desviación estándar de la variable aleatoria. ¿De acuerdo? ¿Les parece el ejercicio? ¿Sí? Entonces voy a escribir acá la tablita en la pizarra para poder compartir la pizarra con sus compañeros, que ellos no podemos ver simultáneamente la PPT y la pizarra, ¿de acuerdo? Para hacer los ejercicios.
Entonces, tenemos acá los valores aquí tenemos la distribución de probabilidad, probabilidad acumulada. Aquí tenemos los valores 0, 1, 2, 3, 4. Y acá tenemos que esto es 0,8, 0,8, 0,1, 0,06, 0,03 y 0,1. ¿De acuerdo? 0,01, perdón. 0,01. La distribución de probabilidad, entonces me dicen que es, vamos a refrescar un poquito las distribución de probabilidad, conjunto de todos los valores posibles de una variable aleatoria y la probabilidad de que esto ocurra. Entonces, ¿cuál sería la distribución de probabilidad? Conjunto de todos los valores posibles de una variable aleatoria y la probabilidad de que esto ocurra. Entonces, aquí podríamos graficar esto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían los valores posibles? 0, 1, 2, 3, 4. Y tendríamos, esto sería la función de m. Y aquí tendríamos 0,8, 0,8, esto sería 0,1, 0,1, 0,06, aquí tendríamos 0,03 y 0,01. Esta sería mi distribución de probabilidad, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? La distribución acumulada, la probabilidad acumulada. Voy a compartir la probabilidad acumulada. Voy a compartir la pizarrita con sus compañeros acá. ¿Cuál sería la probabilidad acumulada? Aquí tendríamos 0,8, 0,9, 0,96. Aquí tendríamos 0,99 y aquí simplemente 1. O sea, la sumatoria de la probabilidad de P sub I de 1 a n es igual a 1. ¿De acuerdo? O sea, aquí ya estamos super easy, como dicen los gringos. ¿De acuerdo? Esto era super easy. ¿Qué más nos piden? ¿Qué más nos piden? Nos piden acá, aquí nos piden calcular la probabilidad de fallar 1 o 2 veces por semana. ¿Puedo borrar aquí el gráfico? Probabilidad de fallar 1 o 2 veces por semana. Entonces, vamos a decir A, probabilidad de fallar, de que M sea igual a 1 o M es igual a 2, ¿de acuerdo? Después B sería la probabilidad acumulada de que falle al menos una vez por semana. Entonces, ¿cómo escribiríamos esto? Probabilidad de que falle al menos una vez por semana. M menor o igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, no se está viendo, parece, lo que escribe. Sí, entonces lo voy a compartir al tiro. Lo voy a compartir al tiro. Aquí está, acá, lo que estamos escribiendo, ahí. ¿Se ve ahora o no? Se ve lo anterior. No se ve la pizarra, se ve ya. Refrésquelo, yo creo. Se ve el gráfico, la sumatoria y se ve la tabla, pero lo último que usted estaba escribiendo con los M.
No. Ya, aquí no se ve y tampoco lo ven ustedes. Ahí sí. Ahí sí. Ahí se ve. Ahí sí, profe. Ya, ahí sí. Ya. Sí, estoy grabando. Sí, estoy grabando. Déjame ver. Déjame ver qué bueno que me acordaste. Sí, estamos. No, estamos grabando. Sí. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que m sea igual a 1 o m sea igual a 2? Aquí, ¿cómo hacemos? Probabilidad de que m es igual a 1 más la probabilidad de que m sea igual a 2. Por lo tanto, esto sería m es igual a 1 es 0,1 más 0,06 es igual a 16%. ¿De acuerdo? No, porque la probabilidad es una conjunción. A ver, quiero que. No, a ver, pero. ¿Cuál? Probabilidad menos. Menos la intersección. Sí. Probabilidad M. Sí. Sí. Vamos a ver los teoremas. Ahí no es el teorema de Bayes, eso, pero vamos a ver los teoremas. Vamos a ver algunos teoremas para esto, porque vamos a usar estas propiedades para ver independencia estadística y por lo tanto vamos a usar algunas propiedades, ¿de acuerdo? De esperanza y también vamos a usar el teorema de Bayes y otros teoremas. Pero sí, está Profe, bien. Porque, dime. Me parece que hay error en la B, lo que escribió. La B, menor o igual Sí. que 1. Yo lo veo como mayor o igual a 1. Menor o igual que 1 es menor porque es acumulada, es la probabilidad acumulada. No está bien. Como dice al menos, yo entiendo que como mínimo 1. Entonces 1, 2, 3, 4, ¿o no? Porque te dice es que la probabilidad en que el internet falle al menos una vez a la semana. Entonces la variable aleatoria tiene que ser menor o igual que 1. La probabilidad de que m sea menor o igual que 1. Porque si no te diría la probabilidad de que la internet falle más de una vez a la semana. Así. Lo que pasa es que acumulado me está haciendo la distinción, ¿cierto? La palabra acumulada. No, porque probabilidad acumulada, no, si está bien la B. No, si está bien la B. Porque es la probabilidad acumulada, porque te dice, mira, veamos la definición. Les las voy a leer la definición, ¿de acuerdo? La definición te dice, probabilidad acumulada, distribución de probabilidad acumulada, probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual que un valor particular. No, porque te dice, mira, probabilidad de que Sting falle sea menor o igual que un valor determinado. Sí, pero eso es lo que están pidiendo, la distribución acumulada. Yeah, I saw her in Washington. I'm actually thinking about working for her outfit. I was with her when she got the letter. Lo que te piden es la distribución acumulada, la B. Pero te piden. No, te piden m sea menor o igual que 1. Te dicen n menor o igual que 1. Eso es lo que te están pidiendo. Eso es lo que nos piden. Menor o igual que 1. ¿Aló? Esa es la probabilidad que falle 0 o una vez acumulada. Claro, 0 una vez, que no falle o que falle una vez. Una vez, claro. Al menos una vez. Claro, quizás no está al menos la redacción. O sea, lo que te están pidiendo es esto. Quizás la redacción ahí no está tan precisa.
Pero Sí, profe, al no está menos. preciso. No está preciso porque te al piden menos al- es 1. Si es al menos, es como darle al menos una manzana. Es 1 menos 0,8. No, te da 0,9 porque te dicen que al menos, si no falla, 0,8, tiene un 80% de probabilidad de no fallar. Si falla una vez, falla, tiene una probabilidad de 10%. Pero que falle tiene posibilidades del 20%. Todos los valores que nos den el 0,6. No, pero tienes, o sea, que falle, claro, pero te dice que falle al menos una vez, que falle una vez y menos. Sí, está bien, está bien. No sé, que con la reacción igual me dio. La Profe, reacción, claro, la reacción la está, reacción está rara, está como porque se rara. entiende otra cosa, se entiende otra cosa. La redacción está rara. Puede pasar, sí, puede pasar, estimados y estimadas, no le quiero decir chicos para no ofenderlos. Oh, está bien, me lo van a agradecer, chicos. Pero muchas veces pasa, estas son traducciones de textos en inglés, digamos. Entonces, son traducciones más bien literales. Entonces, puede pasar que la redacción no sea tan lógica para nosotros. ¿Qué más nos piden? El valor esperado. Profe, El porque, valor disculpe, esperado de M. ¿Cuál es el valor esperado de M? La varianza y las desviaciones están. Esto sería la sumatoria de los valores posibles de M sub I, por la probabilidad. Esto de 1 a N, de I es 1 a N tiene 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sería esto? Sería 0 por 0,8, sería más 1 por 0,1, más 2 por 0,06, más 3 por 0,03, más 4 por 0,01. ¿Cuál es la probabilidad de, y cuál es el valor esperado de? Esto me queda 0,1. 0,1. Esto me queda 0,12. Esto me queda 0,09, 0,04. 0,9 me queda 1,5. ¿Cuánto te queda? 0,22 más 0,15, 0,35. Entonces, el valor esperado, fíjense que de la variable aleatoria es 0,35. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que falle el Internet? 35%. La probabilidad de que falle el Internet es 35%. Alta. ¿Cuál sería la varianza? La varianza. ¿Cómo calculamos la varianza acá? En D, la varianza de M. ¿Cuál sería la varianza de la variable aleatoria? La varianza sería la sumatoria de I1 hasta 5 de M sub I menos el valor esperado. Esto le vamos a llamar U sub M aquí. U sub M. U sub M al cuadrado por P sub I. ¿De acuerdo? Entonces borramos todo esto. Borramos todo esto y ¿qué es lo que nos quedaría? La varianza de M, ya sabemos que el valor esperado
es igual a 0,35 y nos queda que la varianza de m sería igual a 0 menos 0,35 al cuadrado por 0,8 más 1 menos 0,35 al cuadrado por 0,1 más 2 menos 0,35 al cuadrado por 0,06 más 3 menos 0,35 al cuadrado menos 0,03 más 4 menos 0,35 al cuadrado por 0,01. ¿Y cuánto me daría eso? ¿0,54? Te queda la varianza 0,55 y la desviación estándar 0,55 y la desviación estándar que le vamos a llamar sigma m, que sería la raíz cuadrada de la varianza sería la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada de 0,55 0,74. Ahora, ¿qué es lo que sería el valor medio, el valor esperado? ¿Cómo podríamos decir qué es lo que es el valor esperado, la varianza y la desviación estándar? ¿Qué entendemos por valor esperado, varianza y desviación estándar? Ya, el valor más probable de la función de distribución. Ya, el valor más probable de la función de distribución, o el valor medio, ¿de acuerdo? El valor esperado. ¿Qué es lo que es la varianza y la desviación estándar? ¿Qué es lo que me mide la varianza y la desviación estándar? La varianza, dado que es al cuadrado, es más difícil, pero ¿qué es lo que me mide la varianza y la desviación estándar? ¿Qué? La dispersión de la función de distribución. O sea, la varianza y la desviación estándar me mide la dispersión de la función de distribución en relación a su valor medio. O sea, la dispersión de la variable aleatoria. ¿De acuerdo? Ahora, estos conceptos de valor esperado, varianza y desviación estándar, los vamos a usar muchísimo en econometría. ¿De acuerdo? Porque nosotros vamos a trabajar fundamentalmente en nuestro modelo en base a todos estos conceptos. Entonces aquí la idea es ir refrescando estos conceptos, vamos a usarlos para calcular, vamos a ver algunos modelos probabilísticos, vamos a ver algunas funciones de distribución, la función normal, la función, la P de student, ¿la vieron ustedes en estadística? Las chi cuadrado, la F de Fisher. Esas funciones vamos a trabajar fundamentalmente y vamos a trabajar con algunos modelos probabilísticos como los modelos Probit, los Logit y además de los modelos de regresión lineal. Bueno, vamos a ir a los datos. Vamos a ir a los datos ahora. Entonces les pido que vayan a buscar sus datos que están en aula, están en Excel los datos. Yo voy a compartir con ustedes una planilla de Excel. Voy a
Dime. Está en presentaciones, la carpeta de presentaciones está en aula, está en unidad 1. Las diapositivas van a estar ordenaditas por unidad, ¿de acuerdo? Nosotros estamos en la unidad 1, por lo tanto va a estar en unidad 1, va a estar todas las presentaciones correspondientes a los temas de unidad 1. La idea es que esté fácil. Voy a ver si puedo construir un índice al principio para que sea más fácil buscar, pero estamos ahora en la unidad 1, entonces está todo el material que vamos a ver en unidad 1. Ahí está la planilla de Excel que ustedes pueden descargar. El Vamos a Excel trabajar tampoco lo encuentro, sí encontré la presentación. No te entiendo. No se encontró el Excel en aula. A mí me dio 0,659 la varianza. Me equivoqué, ¿a alguien más le dio? Parece que no estaba mal. La carpeta de Excel está en una carpeta que dice laboratorios. Está en una carpeta que dice laboratorios. En aula. Laboratorio 11 de marzo, así se llama la carpeta. ¿Alguien la encontró? Oh, sí, profe. Sí, profesor. ¿La encontraron? Ya. Sí. Ya, aquí tenemos la carpeta. Estos son los datos. ¿Se ven los datos? ¿Todos los tienen? Sí, sí se ve. Entonces, aquí tenemos los datos, un conjunto de datos que para la economía chilena tenemos el ingreso disponible, el consumo total, el consumo de bienes durables, el consumo de bienes perecibles, los servicios, la tasa de política monetaria, que es la tasa que fija el Banco Central, y la tasa interbancaria, que es la tasa interbancaria, la tasa mínima a la cual se prestan los bancos entre sí, de acuerdo a la tasa de interés. Entonces acá lo que nos pide, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, calcular la media, el valor esperado, la varianza, las desviaciones estándar, la correlación entre el consumo y el ingreso disponible, la correlación entre la tasa de interés. ¿Cuál sería el modelo que yo quisiera estimar acá? Modelo, vamos a ver algo, todavía no hablamos de estimadores, pero quisiera nuestro modelo sería el consumo, sería igual a un consumo autónomo, la función de una función lineal, más la propensión marginal al consumo por el ingreso disponible. Ese sería el modelo matemático. El modelo econométrico, dijimos que era el consumo es igual consumo autónomo más propensión marginal al consumo por ingreso disponible más un error, ¿de acuerdo? Entonces, quisiéramos conocer ahora a partir de estos datos, a partir de los datos, quisiéramos estimar los parámetros C0 y C sub 1. Entonces, aquí lo primero vamos a calcular estas estadísticas, son las estadísticas básicas, ¿de acuerdo? Las estadísticas básicas de los modelos
que siempre esto es como en cualquier ejercicio econométrico, cualquier ejercicio de datos, lo principal es las estadísticas básicas, después vamos a calcular vamos a graficar y ver cómo obtenemos estos parámetros. Entonces, ¿cuál sería la media? Primero la media para cada una de estas variables, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular la media, aquí simplemente esto está en máximo la media, media acotada, mediana, media acotada, media armónica, un conjunto de valores de datos. Vamos a usar la media acotada. Entonces simplemente tomamos conjunto de datos. Ahí. Y aquí. Media acotada me dice que tengo pocos datos. Matriz porcentaje. Espérense, aquí hay una. Sí, promedio. Promedio es que el promedio. Sí, porque lo que pasa es que en mi computador yo uso la media, pero sí, no me. Aquí. Ya, entonces usamos el promedio simple, ¿de acuerdo? Sería el promedio, la media muestral. La media muestral es exactamente el promedio. Me faltó, espérate, el 2017, 22, 23, ahí. Ya. Acá. Y podríamos ajustarle, dejarlas sin decimales, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos el valor, el ingreso promedio del periodo, el consumo promedio, las tasas de interés de política monetaria y la tasa de interés interbancaria. La varianza. La varianza también me faltó. Ahí. No es la varianza. A ver. No, espérate, déjame ir. Varianza poblacional. No, varianza de una muestra acá. Ahí. Entonces, el 96. Es una tremenda varianza. Y la desviación estándar, simplemente podríamos tomar la raíz cuadrada. Esto está elevado a, déjenme ver, elevado, a un medio. Aquí, alt, control, ahí, elevado a 0,5. Y aquí tenemos la desviación estándar. Es bastante disperso, bastante disperso tanto el ingreso disponible como el consumo. Y la correlación. ¿Cómo sería la correlación? Aquí tenemos dos formas de hacerlo. Una forma es simplemente usar la fórmula matemática y lo otro es simplemente usar la función. ¿De acuerdo? Tenemos la desviación estándar y podríamos usar la sumatoria.
¿De acuerdo? Lo vamos a hacer de las dos formas, sería una forma carretera y otra es la forma llegar y usar la fórmula y podemos comparar. Entonces vamos a agregar acá otra columna. Vamos a agregar rango de datos, ubicación, a ver, insertar columna, rango de datos de DD, ubicación. Nunca datos. Ahí. Ya. Formato aquí. Consumo durable, consumo predecible. Insertar. Insertar cel. Aquí está. Ya. Entonces vamos a calcular el producto cruzado acá. Ingreso disponible por consumo. Por consumo. Y aquí tenemos ingreso disponible. Aquí vamos a tener que usar las pequeñas formulitas. ¿Ah? Ingreso disponible, ese sería el producto cruzado. Y aquí tendríamos la suma. Suma. Entonces tendríamos la suma. Suma de aquí hasta acá. Para calcular la covarianza, pero la covarianza nos dice que tenemos que utilizar la suma con el modelo en desvío con respecto a la media. La suma XY en desvío con respecto a la media. Entonces, ¿cómo sería la suma en desvío con respecto a la media? Aquí tenemos que usar algunas formulitas, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la sumatoria de dos variables con las variables en desvío con respecto a la media? La sumatoria. Aquí vamos a usar una pequeña formulita. Estas formulitas de sumatoria las vamos a usar durante el curso, que la idea es que las tengamos frescas, las podemos demostrar, pero vamos a decir que la sumatoria, entonces vamos a calcular la covarianza, ya tenemos las desviaciones estándar, ¿de acuerdo? De cada una de las dos variables. Entonces vamos a decir que la sumatoria de X por Y en desvío con respecto a la media es igual a la sumatoria de X por Y menos N, la media de X, la media de Y. ¿De acuerdo? Eso lo podemos demostrar. La sumatoria de X por Y en desvío con respecto a la media es igual a la sumatoria de X por Y menos N por la media de X y la media de Y. Entonces, acá, la sumatoria de X por Y en desvío con respecto a la media, aquí, sería igual a ¿qué cosa? Sería igual a esta suma total menos, aquí vamos a abrir paréntesis. ¿Cuánto es el valor de N? 22. N es 22. N 22 multiplicado por la media de Y, la media de X, que es el consumo. ¿De acuerdo? Y eso nos queda, oiga, ese es tremendo chorizo. Entonces, aquí tenemos la correlación entre X y nosotros necesitamos la sumatoria en desvío con respecto a la media, ¿de acuerdo? Porque queremos calcular la correlación. Acuérdate que el coeficiente de correlación sería la desviación estándar, que es la desviación estándar, que es la sumatoria de X por Y en desvío con respecto a la media dividido por N. Nosotros calculamos acá el producto de X por Y, el producto de ingreso disponible por consumo, aquí en esta columna. La sumatoria, la suma total del producto cruzado es esto que tenemos acá.
pero necesitamos la suma en desvío con respecto a la media. Sabemos que la sumatoria en desvío con respecto a la media de dos variables es la suma total menos el producto de n, el número de observaciones, por la media de x y la media de y. ¿Cuál es la media de x? La media de x podríamos decir que es el ingreso disponible. Aquí, la media de x. La media de y es el consumo, la media de y. Entonces calculamos la sumatoria de x por y, del ingreso disponible y consumo en desvío con respecto a la media, es la suma total. ¿Dónde sale ese 22, profe? 22 es n, el número de observaciones. Ah, ya, gracias. Entonces, con esa sumatoria podemos calcular la covarianza, ¿de acuerdo? Primero la covarianza. Entonces tenemos la covarianza de XY, consumo, ingreso disponible, que es la sumatoria en desvío con respecto a la media. La covarianza es la sumatoria en desvío con respecto a la media, dividido por n, que es 22. Ya tenemos la covarianza, y ahora calculamos la correlación. Correlación entre X e Y. La covarianza, que es, recuerda que la covarianza es la sumatoria en desvío con respecto a la media, que es este valor que tenemos acá en D35, dividido por n, que es 22. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos el coeficiente de correlación. ¿Qué es lo que era el coeficiente de correlación? Esto era igual a la covarianza de X por Y. Todo eso dividido por el producto de las desviaciones estándar. S sub X y S sub Y. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el coeficiente de correlación va a ser igual a la covarianza dividido por el producto de las desviaciones estándar. Las desviaciones estándar que ya la calculamos acá. ¿Y cuánto nos queda? 0,95. La correlación entre el ingreso disponible y el consumo. ¿Les dio lo mismo? ¿No? Sí, sí, dio lo mismo. Pero hay que Le dio revisarlo después 99. con más calma. 99, pero lo hiciste igual. Lo sacaste en R, pero ¿y cómo lo sacaste? Ah, lo sacaste en R. Te dio. ¿Ya? Ah, pero lo que pasa es que te dio. Pero el R, ¿qué es lo que sacaste? Sacaste. No, pero múltiple R square. No, pero esa es otra cosa. No es el. No. Eso está. Ese R square es el ajuste que tienes, pero no el coeficiente de correlación. Ese es el ajuste de tu modelo. Está más adelantado. No, pero está bien, lo hiciste. Pero no es el coeficiente de correlación. ¿A quién le dio 0,95? A ti. Profe, A ver los de la casa. A ver, para comparar podemos usar simplemente la función la función de correlación simple acá que nos da aquí Excel. Entonces la correlación, déjenme, coeficiente de correlación acá. Coeficiente de correlación. Creo que es ¿Punto y coma? punto y coma, profe. Ahí, punto y coma, gracias. Punto y coma. Y nos da 1, coeficiente de correlación. Aquí, dime. 0,99. ¿Ya? ¿Usaste? Perdona, ¿usaste? ¿Ya? ¿Ya? También te da 1. Y
no debería tener importancia, no debería tener importancia, pero tiene estos mismos valores, todo igual, y la suma total, Profe, quizás la covarianza. Al calcular la covarianza con Excel da un valor ligeramente diferente. a ver, que ahí tiene que estar la covarianza de 35. Hiciste C25, pero debería darte lo mismo. 22, B25. Espérate, la media, B25, la C25. Profe, ¿no eran 23 datos? No, a ver, usted me dicta. Porque uno es encabezado, claro. Yo Tienes conté 22 22. datos. Sí, tiene razón. La covarianza es la covarianza de las desviaciones estándar. Ah, no, pero es que esto es sin el n. A ver, espérate, déjame ver aquí. Es que no tenemos el n. Hay nada que ver el n. La covarianza. Profe, la suma creo que no es la misma. Espérate un poquito, déjame. Dime, ¿qué me dijiste? La suma XY, que es la ¿Ya? total de la columna, creo que no es la misma. La suma XY. Sí, ahí dice los primeros números, 108 y el otro 15, creo. Ya. Acá, bueno, pues mira, a ver, corrijan, es el tema. Un poquito más abajo, de- profe, mire, donde usted colocó la casilla de la suma, ahí creo que se copió más, no sé. Acá, Más abajito, mire. aquí. Claro, entiendo que ese valor total es la suma de todos y más abajo como que copió ese. Esta es la Y más suma de abajo, todos. exacto, y más abajo copió ese valor, pero no es el mismo, no sé por qué. Más abajito, mire. Ya, a ver, déjame ver. Eso es la suma total. Y esta es la suma Ese de ahí. No es con el las mismo valor. variables en desvío con respecto a la media. Eso debería dar lo mismo, ¿no? La suma en desvío con respecto a la media, la covarianza y la correlación. Aquí las En la desviaciones celda, estándar. en la celda de 24 lo puso bien. La celda no, si eso está bien. La desviación estándar podría aquí estar en un error. Estamos usando esto, simplemente podría haber un error con la desviación estándar. A ver, desviación estándar muestral. A ver, vamos a ver si aquí esto es de B2, de 2 hasta B23. Aquí podría haber una diferencia entre lo que nosotros calculamos. Da lo mismo. La covarianza, pero la covarianza es, saquémosla con fórmula, entonces esto sería covarianza acá, covarianza muestral. Y esto es de B2, B2 y B2, B23, C2, C23. Ya, ahí sí, era ya, ahí está, chicos. Ahí está. Ahí da exactamente lo mismo. O sea, esto es 1. Te da 1, pero tu 1 es distinto al este 1. Porque ya. Te dio lo mismo. O sea, nos da exactamente lo mismo calculándolo a mano que calculando con la fórmula. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esa correlación? O sea, hay una correlación estrecha entre X e Y. A ver, ¿cómo calcularíamos los parámetros? ¿Qué hacemos para calcular los parámetros? Aquí tenemos una fórmula, a ver, estimados y estimadas, hay otras chicas acá en la clase que están en su casa. Una forma para calcular los parámetros, una forma simple, simplemente es graficar estas dos columnas, graficar estos datos y insertar un gráfico XY cualquiera, gráficos recomendados, acá, ese gráfico, ¿de acuerdo?
Entonces, aquí simplemente uno podría usar acá, aquí tenemos, esta es la función de regresión, ¿de acuerdo? Esta sería nuestra función de regresión, y aquí formato de líneas de división debería darnos en alguna parte, seleccionar a la derecha del gráfico. Ahí, ya. Aquí nos dice título, eje, línea de tendencia. La línea de tendencia, y la línea de tendencia uno le puede agregar acá lineal y más opciones. Uno le puede agregar lineal, presentar ecuación, ¿de acuerdo? Ecuación. Entonces el R cuadrado y señalamiento de intersección. Fíjense, el R cuadrado, aquí lo que es el coeficiente de correlación que encontramos como el R cuadrado, es similar, no es exactamente lo mismo, pero es similar. Ahora, el coeficiente de correlación de alguna manera está relacionado con este parámetro, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el parámetro beta 1? La propensión marginal al consumo sería aproximadamente un 66%, un poquito más alta que la que encontramos, un poquito más alta que la que encontramos, se encontró para el periodo anterior, ¿de acuerdo? Entre 1990 y 2018. El consumo autónomo sería este valor, ¿de acuerdo? Sería consumo autónomo. Y esto sería C sub 0, beta 0, en mi modelo de regresión lineal, el intercepto, y esto sería la pendiente. Y el R cuadrado tendríamos que dice que hay un buen ajuste, o sea que la variable, lo que nos está diciendo que la variable dependiente, la variable explicativa, el ingreso disponible explicaría casi en un 100% el consumo. ¿Está bien eso? ¿Está bien? ¿Hasta aquí? ¿Es satisfactorio este análisis? ¿Es satisfactorio? Como un primer análisis, uno diría, ¿para qué necesitamos la econometría y los software? ¿Para qué necesitamos R, o MATLAB o STAT? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es la crítica? Aquí hagámosle crítica a esto que encontramos. O sea, se ve bastante razonable, ¿no es cierto? El R cuadrado es casi 1. Un R cuadrado casi 1 puede ser bueno o no tan bueno. ¿De acuerdo? Porque fíjense que la idea que nosotros queremos encontrar una propensión marginal al consumo, una función de regresión lineal para todos los periodos de tiempo. Y esto podría ser muy acotado a este periodo. Entonces, por una parte, quisiéramos tener más datos, porque la idea es explicar el comportamiento, por ejemplo, estos son datos para la economía chilena, quisiéramos explicar el comportamiento del consumo en el tiempo, ¿de acuerdo? En todo el tiempo para hacer predicciones. Estos son parámetros de largo plazo, parámetros estructurales, ¿de acuerdo? Entonces, para poder hacer una buena predicción, necesitamos parámetros estructurales. Entonces, necesitamos sensibilizar este modelito. Y para eso necesitamos econometría, ¿de acuerdo? Probablemente, si yo le agrego más datos, podría llegar a resultados similares. O sea, una propensión marginal al consumo de 66% es similar a la de 64%. Pero si nosotros comparamos la del periodo anterior con esta, podríamos decir que nos volvimos, en ese periodo, los chilenos nos volvimos más consumistas. ¿Será cierto eso? Necesitamos sensibilizar, fíjense, que los dos parámetros, ver cuán significativos son estadísticamente, ¿de acuerdo? Y por otro lado, ver 65, casi 66, y ver qué está pasando si no tenemos algún error de nuestro modelo. Fíjense que la relación es casi 100% lineal, y aquí el mayor error se da en este periodo. Acá. Aquí esto se dispara un poquito, y acá hay bastante coincidencia, ¿de acuerdo? Pero aquí se dispara un poquito. Aquí tenemos más error y aquí tenemos más error. Entonces, la pregunta del millón que yo les hago, pese a lo simple que es hacer este tipo de análisis en Excel, ¿es suficiente Excel?
No, no es suficiente, ¿de acuerdo? No es suficiente. O sea, porque justamente es lo que les decía, o sea, nosotros necesitamos un poquito de herramientas un poquito más sofisticadas, porque la idea es poder hacer predicciones más precisas, con menor error. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Queda claro? O sea, esto seguramente ustedes ya sabían hacerlo, ¿no? ¿Hicieron cosas así en estadística? ¿No? En R. Trabajaron en, o sea, ustedes ya saben trabajar con R. Pero qué... Pero una pregunta. Pero, por ejemplo, estimaron, porque tú me mostraste, tú lo que tú hiciste es calculaste una correlación o estimaste una regresión en R. Estimaste una regresión, o sea, tú pudiste estimar la regresión en R. Eso es un buen paso. Nosotros vamos a trabajar con R. Por ahora vamos a trabajar con MATLAB. Vamos a dejar R. R tiene la gracia, o sea, a ver, R, podemos trabajar esto con R, y si ustedes lo tienen instalado, que si yo tienen una ventaja, porque nos muestra el gráfico, nos muestra el ajuste y todo eso, es un poquito más rudo los resultados, digamos, porque es como un software de código abierto, qué sé yo, es menos, la interfaz es menos amistosa, digamos, como los primeros lenguajes de programación que son un poquito menos amistosos. Vamos a dejar R para hacer algunos programas, que vamos a programar algunas cosas en R para Big Data. Que queda bien bonito ahí, porque nos da los gráficos, nos da con los intervalos y toda la cosa. Vamos a trabajar el próximo laboratorio con MATLAB. ¿De acuerdo? Entonces, y lo que vamos a hacer, MATLAB no lo han trabajado nunca. MATLAB tiene una cierta similitud con R. También hay una rutina para estimar una función. Yo lo que les voy a hacer, yo tengo preparado un video para estimar una función de regresión lineal en MATLAB. Entonces yo se los voy a compartir ese video para que ustedes lo miren, y que cuando llegan al laboratorio, lleguen al próximo lunes, podemos trabajar ya con MATLAB. Entonces yo les voy a subir el link de MATLAB, también les voy a subir el link de R por el caso que a alguien se le perdió, para que lo puedan descargar. Claro, porque el MATLAB está en la biblioteca de computación de la Santa María. Entonces ustedes tienen dos opciones y lo pueden trabajar online. A mí nunca me ha resultado mucho trabajarlo online, pero sí lo pueden descargar y ahí ustedes puedan crear un disco drive, y eso es bastante cómodo porque uno va guardando sus archivos, los datos y todo eso del disco. Entonces lo que vamos a hacer es que para la próxima clase yo les voy a subir los datos en formato de MATLAB. Ahora también ustedes vamos a aprender a leer datos desde Excel a MATLAB, pero se los voy a subir en formato de MATLAB para que sea más sencillo. Y ahí vamos a trabajar con MATLAB, ¿de acuerdo? Esos son pequeños programitas. Hay programas que son tabulados, pero hay un pequeño ejercicio de programación que de repente vamos a hacer. En MATLAB se hacen iteraciones y se pueden hacer distintas cosas. Entonces la idea es hacer todo este análisis más la función de regresión que la vamos a estimar ya usando econometría propiamente tal, ¿de acuerdo? Calculando el R cuadrado y todas las medidas que vamos a usar en el modelo de regresión lineal. Vamos a hacer un ejercicio para eso, que es bien bonito, que es validar una hipótesis del KPM. ¿Han escuchado hablar del KPM? Bueno, vamos a hacer un ejercicio que vamos a medir nosotros el beta del KPM, ¿de acuerdo? Entonces yo les voy a subir, yo se lo di como ejercicio una vez a los alumnos, que los alumnos encontraran los datos los datos financieros, pero fue un desastre porque no se demoraron mucho. Entonces yo les voy a mandar los datos, los voy a subir los datos. La idea es que ojalá ustedes traigan los datos tabulados, ordenaditos, y vamos a estimar el modelo del KPM, simplemente verificar el beta, calcular el beta de las acciones, de un par de acciones, ¿de acuerdo?
Es un ejercicio bien bonito. El beta que nos va a dar, no nos va a dar un beta tan ajustado, ni nos van a dar un R cuadrado tan grande como el que nos dio hoy día, porque son en finanzas, generalmente las relaciones son menos estrechas, pero sí es un ejercicio que es bien bonito para hacerlo en la función de regresión lineal. ¿Les parece? Bueno, entonces vamos a quedar hasta acá. La correlación te dio negativo. Ya, la correlación entre el consumo y la tasa de interés. Lo vamos a sacar al tiro. Vamos a sacar correlación entre consumo y la tasa de interés. Lo vamos a sacar al tiro y vamos a ver qué significa. Sí, lo voy a sacar por la fórmula, simplemente correlación, coeficiente de correlación. Consumo es C2, C23 y la tasa de interés, ¿cuál usaste? ¿Interbancaria? Ya, y 2 y 23. Igual la tasa interbancaria es la real. La tasa de política monetaria, claro, la interbancaria es similar a la del Banco Central, porque es la tasa mínima a la cual los bancos se prestan entre sí. ¿Qué significa este 50 y menos 58%? Fíjense que es bastante alta, pero ¿por qué es negativa la correlación? ¿Es esperable que sea negativa? ¿Por qué es negativa? ¿Mm? La relación te dice que es un 58%. O sea, la correlación entre el ingreso disponible y el consumo es un 99%. ¿Ya? Pero la correlación entre la tasa de interés es aquí está la correlación. Es un 58% en negativa. Esto es casi 1 y es 100% y es positiva. ¿Qué te está diciendo esto? 58% es alta. Generalmente uno lo compara con un 50%. Es mayor que el 50%, es alta. Pero qué es lo que nos está diciendo? ¿Por qué es negativa? ¿Es esperable que sea negativa? ¿Cómo incidiría la tasa de interés en el consumo? Claro, mientras más baja sea la tasa de interés, es más barato endeudarme. Y por lo tanto, si es más barato endeudarme, consumo más. ¿De acuerdo? También piénsenlo desde el punto de vista del ahorro. Si la tasa de interés es muy alta, ¿qué es lo que me conviene? Ahorrar más y consumir menos. Por lo tanto, la relación es negativa. Si yo quiero pedir un crédito de consumo y la tasa es muy alta, lo voy a pensar 2 veces. O voy a pedir un crédito de consumo más bajo. Voy a consumir menos. Si la tasa es muy baja, voy a pedir mi crédito de consumo, va a ser más alto. O sea, comparen la tasa que hubo en el periodo del año pasado, hasta el periodo de pandemia, hasta el alza del Banco Central. Es una relación fuerte pero inversa, exactamente. Y está bien que sea inversa, porque en el fondo la tasa de interés alta está castigando al consumo. Claro, o sea, piensen, claro, durante todo el periodo del COVID, todo el periodo de pandemia, mientras con todas las medidas que tomó el gobierno, una de las medidas que mantuvo el Banco Central, la tasa muy baja, la tasa de interés. El año pasado, el cuarto trimestre, subió la tasa de interés del Banco Central, se dispararon los créditos hipotecarios, por ejemplo. En general, los créditos de consumo, hoy día la tasa está cercana al 6%, más o menos, y las tasas de interés de mercado están bastante más altas. Entonces es normal que sea negativa, o sea, está bien que sea negativa.
O sea, lo Ajá. que te está diciendo que la relación entre el ingreso disponible y el consumo es positiva y se valida de alguna manera la hipótesis keynesiana, que hay una relación positiva, directa. Pero la relación entre tasa de interés negativa y consumo también estaría dada por otras teorías, digamos, del consumo, por ejemplo, intertemporal. ¿De acuerdo? Esos detalles después más minuciosos entre los consumos por los perecibles. Ujú. Muy interesante el detalle que se da, porque se ve que la gente es más reticente a endeudarse por bienes perecibles que por durables. Y tiene sentido. Claro. Bienes durables son más necesarios. Claro, o sea, y también el tema de los bienes durables es que, porque justamente yo puse la diferencia, porque los bienes durables muchas veces actúan como una inversión, ¿de acuerdo? Porque los bienes durables, ¿qué es lo que son? Son, qué sé yo, los electrónicos, los muebles, qué sé yo, el auto también podría ser un bien durable. Entonces la gente no cambia los bienes durables todos los meses, sino que los compra son por periodos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, no es el consumo corriente sería más bien de los bienes perecederos, perecibles. Entonces, el comportamiento sería distinto. A veces se dice que, por ejemplo, las expectativas de inflación inciden en el consumo de bienes durables. Si las personas creen que van a subir, por ejemplo, se piensa que va a subir el precio de los autos porque la tasa de interés va a subir, podría anticipar la compra de un auto pensando que el precio va a subir. O anticipar la compra, qué sé yo, de una electrónica. Por el contrario, si yo espero que los precios van a caer, pospongo esa compra. O en periodo de mucha incertidumbre, por ejemplo, hoy día la incertidumbre generada por la guerra, en que puede haber, qué sé yo, una recesión o puede haber porque ya se están disparando los precios, pueden haber escasez de algunas materias primas, por ejemplo. Entonces, aquí una incertidumbre adversa podría retrasar la compra de esos bienes durables. En cambio, la compra de los bienes perecibles, sobre todo los que son más bien inelásticos, sería más sensible al ingreso que los bienes durables. Interesante. Bueno, estimados y estimadas, vamos a quedar hasta acá. Entonces, para la próxima sesión, vamos a trabajar con MATLAB. Yo les voy a mandar el link para que ustedes bajen MATLAB y les voy a mandar un tutorial. Yo les pediría que por favor traten de mirar el tutorial durante la semana para que lleguemos el viernes con el tutorial así más o menos leído, y de tal manera que podamos trabajar más fluido. O sea, hoy día todos sabían trabajar con Excel, pero relativamente fluidamente, porque el Excel requiere un poquito de programación, pero a veces uno se enreda con la nomenclatura, los textos, que estos software son bien sensibles, qué sé yo, si lo puse una instrucción con mayúscula en lugar con minúscula. Todos estos tienen además la nomenclatura está en inglés, entonces como que hay que conocer como las rutinas, digamos, el lenguaje de programación. El lenguaje de programación de MATLAB es, no sé si alguna vez ustedes escucharon hablar es parecido al de R, pero es similar a un antiguo del lenguaje de programación que se llamaba Fortran. No, nada es como la edad de piedra. La edad de piedra. No, pero MATLAB es un software que se utiliza bastante, es similar, es muy amigo de R. Tiene algo de... hay otro software hoy día que se está utilizando Python, tiene algo de Python. Si ustedes saben de Python, ¿saben programar en Python? Más o menos, ¿no? Nada, Sí, nada. profe, sí. Tú sí. Si saben programar en Python, van a saber programar en MATLAB. MATLAB, sí, es parecido. Sí, si saben algo de Python, MATLAB va a ser muy sencillo. Python, sí, y generalmente todos estos lenguajes son similares. Ahora, la lógica de programación es una. La lógica es una. Lo que cambia es el lenguaje.
Es como decir, aprendí a hablar y puedo aprender a hablar, puedo aprender idiomas. Tiene ayudantía, justamente estamos viendo con el ayudante del curso la parte administrativa, y la idea es que el ayudante sería un ayudante se comunique con ustedes para ver, fijar un horario y una hora de ayudantía. ¿De acuerdo? Es una ayudantía por semana, claro. Es una ayudantía por semana, y la idea es que la ayudantía puede ser online o presencial o híbrida. ¿De acuerdo? Como mejor les acomode. Dime. Todas las clases, mira, las clases no necesariamente van a ser todas híbridas, pero sí las vamos a grabar. Entonces, vamos a usar el formato híbrido para poder grabarlas. La clase, o sea, vamos a usar este formato híbrido para poder grabarlas. Ahora, las evaluaciones, los certámenes van a ser presenciales, 100% presenciales. Los controles podrían ser online o híbridos, en que ustedes estén trabajando acá y otros alumnos en su casa. Las actividades también, cuando van a trabajar en grupo, podría ser un grupo mixto. Usted, algunos acá y otros en su casa. La idea es que se vayan rotando, digamos, ¿de acuerdo? Que ojalá no se especializaran, a menos que alguien que tenga muchísimos problemas para venir a la universidad, ojalá que no se especialicen algunos solamente en el formato online y otros en el formato presencial solamente, porque, o sea, ojalá que puedan venir más a la clase presencial. La experiencia del año pasado, por lo menos en los paralelos diurnos, es que los alumnos les costaba más, la econometría es compleja, digamos, entonces hay mucho concepto que a veces no queda claro, entonces es más fácil resolverlo en la clase presencial que en la clase online. Hay cosas, esto tiene mucho de fórmula, mucho de lenguaje matemático, entonces a veces se hace más fácil con una pizarra y explicarlo presencialmente. Dime. Mira, el certamen van a ser a mano, ejercicios a mano, pero por ejemplo, eventualmente ustedes van a tener que estimar una función y sobre esa función van a tener que responder preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a tener de ambas cosas. O sea, la parte experimental es importante para que ustedes vayan como quien dice, probando el análisis econométrico. Vayan trabajando. O sea, la idea es que las clases tienen una parte que es positiva, otra parte que es laboratorio y otra parte que ustedes tienen que trabajar con, qué sé yo, haciendo ejercicios, demostraciones o con datos, trabajando en grupo. O sea, la idea es que sea un curso bien dinámico, de tal manera que la idea, chicos y jóvenes, y bueno, adultos, no sé, pero ya chicos, les voy a decir, la idea es que esto no sea solamente un curso expositivo. La idea es que se pueda, cada uno sabe cómo aprende. Hay gente que aprende mirando, hay gente que aprende copiando, hay gente que aprende leyendo, hay gente que aprende trabajando. Entonces la idea es tomar los distintos formatos de aprendizaje. Entonces el aprendizaje al hacer es importante en econometría. Las clases, esta clase la voy a subir este mismo fin de semana. Y también les voy a subir todo el material de MATLAB. Para la próxima semana, entonces, les voy a subir los datos, estos datos financieros. Lo único que yo les pido es que los voy a subir en una planilla de Excel. Entonces los ordenen ustedes, los traigan ordenaditos, y ojalá los traigan, los hayan descargado en algún archivo, para que no, todas estas cositas que como que de repente uno como que se van entrampando, entonces ojalá que no pierdan tiempo en eso, en esta parte como administrativa, y para poder aprovechar mejor el laboratorio. Este laboratorio no era muy complicado, pero la idea es que el laboratorio de MATLAB, como tenemos pocas sesiones, solamente 2 clases a la semana, los alumnos del diurno tienen 3 clases a la semana. Entonces, la idea es poder aprovechar de pasar la materia y aprovechar el laboratorio. Dime.
Profesora, En esta sala, sí, las clases, esta sala yo la pedí para todo el semestre, para todo el trimestre. No sé si les acomoda la sala o no, les gustó la sala. Claro, y lo otro que a mí me gustó esta sala también porque los equipos funcionan bien. Generalmente en las otras salas híbridas los equipos a veces fallan bastante. Entonces, para grabar, porque a nosotros nos pidieron grabar las clases. Entonces, para grabar las clases, esta sala es mejor. Incluso el audio es bueno porque se escucha lo que ustedes hablan, lo escuchan sus compañeros que están en la casa, entonces lo van a ver ustedes en las grabaciones, y queda de buena calidad. Eso. la profesora dijo que hay 2 días de clase. ¿Cuál es el otro día? Espérate un poquito. Algo no se escuchó bien, si lo puedes repetir, por favor. Sí, buenas tardes, Andrés. ¿Es solamente los días viernes o hay otro día en la semana que hay clase? No entendí. ¿Ustedes escucharon? Pregunta si hay, además del viernes, clase otros días. No, la clase es solamente los viernes. La clase es solamente los días viernes porque está, bueno, es así como se diseñó el ICPEF, pero la ayudantía podría ser otro día. Ahora, eventualmente, cuando estemos cerca de un certamen, podríamos hacer una clase extraordinaria, ¿de acuerdo? Eso eventualmente en un certamen. Pero no, la idea es que aprovechemos bien las clases. ¿Cómo sintieron la clase hoy día? ¿Buena? ¿Buena? Bueno, la otra pregunta que tú me... El trabajo del grupo. Mira, ustedes son aproximadamente 30, 31, por ahí 32. Entonces la idea es que los grupos no sean más de 4. ¿De acuerdo? Porque ya 5 ya siempre hay un llanero solitario ahí que se va aprovechando de los demás. No, la idea, chicos, es que el trabajo les sirva para aprender. Entonces, por eso el trabajo está hecho con este formato de entregas parciales, para que ustedes realmente aprendan. Miren, como anécdota, yo les puedo contar que en economía, cuando uno hace varios cursos de econometría, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo salí, me recibí de economista, yo hice clase, empecé a hacer clases rápidamente, recién egresada a la Universidad de Econometría, pero había trabajado poco y nada con econometría, ¿de acuerdo? Porque los cursos eran muy, muy, muy teóricos. Entonces, recién empecé a trabajar con econometría cuando terminé un magíster, y recién empecé a trabajar profesionalmente en econometría cuando terminé mi doctorado. Entonces, tenía como un ladrillo de teoría, pero poca experiencia práctica. Entonces, por eso es como mi cruzada, es que los alumnos trabajen paralelamente con la parte experimental y la parte conceptual. Porque uno no saca nada, o sea, uno puede saber mucha teoría, pero si no ha metido nunca los datos en un computador y no sabe qué es lo que está resultando. Por ejemplo, el trabajo simple que hicimos hoy día, digamos, de ver, contrastar los valores del coeficiente de correlación, de contrastar por qué es positivo o negativo. Ese trabajo ya es un trabajo práctico. ¿De acuerdo? Entonces, esa es mi cruzada en los cursos de econometría. Porque la idea es que les sirva. O sea, yo yo trabajo con ingenieros en general en econometría y asesoro empresas de ingeniería, y me ha tocado hacer talleres, por ejemplo. La mayoría de los ingenieros industriales tienen un curso de econometría, pero muchos de ellos no saben estimar un modelo, no se atreven. Como que, oye, no, yo no sé. Entonces, la idea es como cruzar la valla, así como cruzar la valla, como tirarse a la piscina, como se dice. Bueno, quedamos hasta acá entonces y nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Gracias. Ups, aquí hay. Chao. Chao, chao. 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 Chao, chao. Que tengan buen fin de semana. Cuídense del COVID. Chao.
Chao, igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chicos, que están en su casa. Chao, profe. Chao, chao, que tengan buen fin de semana. Chao, Les profe, voy que a esté subir bien. material. Chao, chao.